Hola, soy Daniel Bosque y como todo el mundo estamos muy interesados en tener claves y explicaciones de qué pasa con el fenómeno Afganistán y Talibán. Y para eso no se nos ocurrió mejor idea que hablar con José Luis Sureda, que no necesita presentaciones, es un profesional argentino de larga trayectoria en el mundo público y privado. Y en los 90 José Luis supo ser uno de los profesionales de la petrolera Bridas que intentó un proyecto que luego no prosperó, llevar a cabo un gasoducto entre Turkmenistán y Pakistán, atravesando el territorio afgano. En ese momento estaban los talibanes de la primera era, gobernando Kabul, y bueno, a partir de eso es que queríamos preguntarle a José Luis cómo es este fenómeno, cómo se explica y qué claves nos puede aportar para entenderlo mejor. Hola José Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Bueno, yo estuve en total en la zona de Asia Central unos 5 años dando vueltas, yendo, viniendo, moviéndome. En Afganistán estuve, no sé, 6, 7 veces, a veces un mes, a veces un poquito menos, un poco más. A ver, el problema es, Afganistán es un país que tiene varias tribus, si queremos decirlo, y no de una manera despectiva, que seguramente por voluntad de los afganos nunca hubiese sido un único país, si no hubiese estado separado por regiones. Así como el Kurdistán abarca una parte de Turquía y otra parte de Siria y otra parte de Irán, y para los kurdos el Kurdistán es una nación, lo mismo pasa en Afganistán, de manera que las tensiones en Afganistán son de siempre. La aparición de los talibanes en Afganistán fue promovida por Estados Unidos usándolo a Pakistán como proxy. Y a partir de ese momento se desarrollaron dentro de Afganistán, captaron mucha adhesión interna, especialmente en los pueblos rurales, en el interior de Afganistán. Y hasta que ocurrió lo de Osama Bin Laden, Estados Unidos invadió. Me parece que no tienen mucha idea de para qué lo hicieron. Lo hicieron más por rabia, tal vez por lo de las Torres Gemelas. Y terminó como terminó, de la misma manera que empezó, sin saber por qué, tal vez por hartazgo o por convicción de que jamás iban a poder controlar Afganistán. Nunca nadie pudo controlar Afganistán, ni los rusos, ni ellos, ni los ingleses. El Estado tiene una concepción muy diferente a la nuestra. Para ellos el Estado, a ver, vamos a empezar por la ley. La ley es lo que se llama la Sharia, que es un conjunto de dogmas, de costumbres que deben ser observadas y que son dictadas por los regentes, los líderes del Estado afgano, que es un Estado completamente diferente al que nosotros imaginamos, un Estado autocrático, basado en la fuerza, en la discrecionalidad. Y la impresión que yo tuve siempre fue de que era muy difícil entenderse con esa gente, porque ellos tienen una manera binaria de ver la vida. O sos amigo o no sos amigo. Si sos amigo, van a defenderte con su vida. Si sos enemigo, te van a matar. Es tan simple como eso. Es muy lineal el razonamiento y no caben los grises. Por lo que yo estoy viendo hoy, hay algunas cuestiones que son avances, que no sé si son aparentes, pero por ejemplo he visto a los jefes talibanes con un cuadro atrás, algo absolutamente impensado, Con un cuadro. con un cuadro con personas, lo Ajá. cual era imposible de pensar años atrás, en los 90. Los talibanes de los 90 no admitían una foto, no admitían un cuadro,
no emitían una película, los cines estaban prohibidos, las mujeres no podían estudiar, eran esclavas, absolutamente esclavas. Y me parece, por lo que estoy viendo ahora, no sé si están cuidando las formas, buscando consolidarse, pero los veo un poquito más flexibles. Vamos a ver si les dura. Pero la raíz de esa forma de ser es cultural y religiosa. No es un problema de decidir hacer una cosa o la otra, es más fuerte que eso. José Luis, y un cuarto de siglo después, en el mundo de hoy, y sobre todo en el mundo energético de hoy, ¿qué lugar ocupa el conflicto de Afganistán? Tanto para la región como para las superpotencias. Bueno, yo la verdad que creo que Afganistán ha perdido el valor estratégico geopolítico que tenía, porque tiene mucho menos valor para los Estados Unidos hoy Afganistán que lo que tenía en los años 90. Y todo parte, y todo esto es el resultado del explosivo desarrollo del shale, oil y gas en Estados Unidos, que le ha dado un grado de independencia energética importante. Sin gobierno total, le ha quitado muchísimo la presión de importar de países muchas veces hostiles. Así que a mí me parece que el valor geopolítico que tiene hoy Afganistán para los Estados Unidos es menor que en esos tiempos. Y francamente no creo que Afganistán tenga un rol importante para jugar en la transición energética. Y a partir de este triunfo talibán se ha hablado bastante y se sigue hablando de las alianzas comerciales y económicas con China y, por ejemplo, de la cápite de los inmensos recursos minerales. ¿Cuál es tu visión? Bueno, nosotros en el año 96 llevamos a geólogos argentinos a Ajá, Afganistán para evaluar la potencialidad del cobre en Afganistán, ajá. porque había manifestaciones. Y el veredicto en ese momento de los expertos era que sí, que había cobre, pero que no era un Chile, digamos, ni cerca, que era un país que tenía recursos, pero que no era nada extraordinario. Así que, no sé, hoy leí algunos artículos que tiene una enorme cantidad de cobre, no sé cómo cambió tanto esa opinión, pero el concepto que de nuestros geólogos es que era un país que tenía un poco de cobre y punto, nada más. ¿En qué países tenían la sede de ustedes, la base operativa? En la región estuvo en Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Afganistán, Pakistán, Rusia, por supuesto, Tayikistán, Kirguistán, en todos esos países que en el año 91 se independizaron de la Unión Soviética y quedaron dispersos, desorientados eh, y tratando de sobrevivir como pudiesen. En Azerbaiyán también estuve. ¿Ustedes hacían base fundamentalmente en qué zona, en qué país? En Turkmenistán, pero como yo tenía una tarea de desarrollo de proyectos y comercial, yo también hacía base en Pakistán y de Pakistán me resultaba cómodo moverme a Afganistán. Nosotros abrimos una oficina en Afganistán en el año 96 y teníamos nuestra oficina era la ex embajada de Alemania. Los talibanes tomaron Kabul en septiembre del 96. Nosotros fuimos a fin de año del 96, alquilamos la embajada porque los alemanes se habían ido, como se van hoy, y pudimos alquilarla y la usamos como oficina y como hotel. Vivíamos ahí adentro. Y hasta el año Sí. 98, 2 años. José Luis, los fracasos para modernizar Afganistán, tanto cuando tuvo monarquía, largos años de monarquía, como luego con las dominaciones de los soviéticos y luego de los americanos y sus aliados occidentales. Eh, ¿Esos fracasos estrepitosos se explican solo por el tema de los atavismos tribales o también ahí juegan las asimetrías entre la metrópoli de las grandes ciudades y lo que son las costumbres aldeanas y campesinas?
son las dos cosas. Uno en la capital, en Kabul, tenía una universidad, las mujeres estaban acostumbradas a estudiar en la universidad, tenían incorporadas algunas costumbres occidentales en la forma de vestirse inclusive. Luego los talibanes abolieron todo eso. Pero en la parte rural de Afganistán, la vida es mucho, pero muchísimo más parecida a los talibanes. Las costumbres, las creencias, los códigos étnicos son muy similares, si no iguales a los de los talibanes. Una gran diferencia con las ciudades. Y esa es una enorme diferencia para poder gobernar el país. Además de los problemas de las diferentes etnias, que tienen además diferentes lenguas. Es un país de 20 millones de habitantes y tienen 3 idiomas diferentes. Siempre fue derrotado el colonialismo, siempre. Ellos dicen, los afganos, a mí me lo decía un talibán, me decía, nosotros jamás invadimos otro país y a nosotros todos nos invadieron, los iraníes, los ingleses, los rusos, todos nos invadieron. ¿Por qué no nos dejan vivir en paz? Ese era el razonamiento que ellos decían. Y ellos quieren vivir a su manera, no les importa vivir en la Edad Media. Ojalá ahora tengamos alguna suerte de ayornamiento, alguna suerte de flexibilidad y una mayor tolerancia a las costumbres ajenas, ¿no? Que permitan tener una sociedad un poco más libre. Ojalá, no lo sé. ¿Vos crees que el siglo XX ha terminado o que está empezando el siglo XXI? Yo estoy convencido de lo último. Yo creo que cada día la vida es más incierta. Creo que el factor común de aquí en más es la incertidumbre. Y me parece que lo que llamamos largo plazo es algo que tiende a desaparecer, no solo en Argentina, que ya desapareció, sino en el resto del mundo. La dinámica del mundo hace que todos los procesos sociales y económicos sean de altísima velocidad y por lo tanto difícil previsión. Yo creo eso. Vos vienes advirtiendo con insistencia acerca de los costos humanitarios y globales que tendrá la denominada transición energética. Absolutamente, esta transición energética tal como está, la quieren llevar a un ritmo que es imposible de sostener a menos que el mundo esté dispuesto a bajar fuertemente su estándar de vida. Porque hay una correlación estrecha, directa, indudable, entre el crecimiento del Producto Bruto de un país, de cualquier país, y el consumo de energía. Entonces, si uno quiere abatir el consumo de energía, tiene que abatir la calidad económica, tiene que empobrecerse. Eso es inexorable. Si se quiere hacer al ritmo que se pretende hacer. Es una locura total. Que yo creo que la gente no va a soportar una caída dramática en la calidad de vida, en el nivel de vida. La gente, el ser humano puede dar muchas vueltas, pero la tendencia a través de la historia del hombre es siempre hacia el progreso. Y dentro de este dramático escenario, ¿cómo se inscribe la dinámica de la pandemia? Para mí, si es una coincidencia, es una extraordinaria coincidencia. Hoy en día está muy en boga hablar del cambio climático en términos de, castigo, penalización de la humanidad por su mal comportamiento, una suerte de plaga bíblica. Lo ha dicho el Papa, no lo digo yo, por eso lo repito. Según el Papa, la pandemia del COVID es una respuesta a que el hombre no ha cuidado el medio ambiente. Esta es una posición dogmática no soportada por la ciencia, pero que se inscribe en nuestra formación, en nuestra cultura judeo-cristiana, donde la culpa es un elemento importantísimo. Y a mí me parece que esto mide
la capacidad de raciocinio. Se transforma en un dogma, y un dogma no se discute, un dogma se obedece o se rechaza. Y entonces pierde mucha racionalidad este proceso que, repito, creo que está relacionado en las causas, y en el sentido de que el COVID yo creo que es un invento del hombre. Yo creo, estoy convencido de eso. Creo que el COVID no es una epidemia que nació pese a la voluntad del hombre. Yo creo que es deliberado. Y te he escuchado decir en más de una oportunidad que el costo de todo esto todavía es muy difícil, imposible de mensurar. El costo va a ser enorme. El racional que hay detrás del plan, que es un plan que es impulsado a través de Davos, las reuniones de Davos. Hay filósofos, hay empresarios como George Soros a través de esto. Públicamente ellos lo dicen, no estoy armando una teoría conspirativa, es algo que lo dicen. Le llaman el Gran Reset, es decir, empezar de nuevo, básicamente. Donde ellos abonan la teoría de que va a haber una redistribución de la riqueza, donde los países ricos van a generar los recursos necesarios para que haya una igualación social, una especie de socialismo global. Así que desde ese punto de vista podríamos decir que Argentina se podría convertir en un gran productor de alimentos, y el resto vendría de los países centrales. Ahora, esto tiene un montón de implicancias. Esta es una teoría que está escrita, otra vez no es una interpretación mía, se llama globalismo. Hay, repito, filósofos, empresarios a través de esto. Bill Gates es otro de estos, que es muy inquietante, sumamente inquietante, porque significa resignar la independencia. Un pequeño comentario breve nomás. En el año 90 comenzó el proceso llamado globalización, que era un proceso de desarrollo acelerado del comercio internacional a través de corporaciones, empresas. El globalismo avanza en esto, y es un proceso de globalización a través de los estados. Y esto es algo absolutamente diferente. Y la punta de lanza de este proceso de globalización se llama transición energética, cueste lo que cueste. Y la herramienta para impulsarla es el terror. En un año los países estamos envueltos en el terror por el cambio climático, en el terror por la pandemia, y ahora también en buena parte del mundo en el terror por la posible vuelta del terrorismo armado, de talibanes, todas sus variantes. Pero al mundo lo están bombardeando con el terror. Y esto es algo muy inquietante. Y de frutilla del postre, en medio de todas estas reconversiones globales, apareció la electromovilidad. Yo creo que la electromovilidad va a llegar a su debido tiempo. Hoy en día está en un estadio donde, a ver, puede comprarlo aquel que tiene plata. Pareciera ser una suerte de juguete de los ricos. Para poder masificar el desarrollo del auto eléctrico, necesitamos que el auto eléctrico sea accesible, por decirlo de una manera, al salario promedio mundial. El día que un auto eléctrico pueda ser accesible al salario promedio mundial, entonces recién ahí se va a masificar. Pero a su vez, si esta masificación ocurre, hay una sola manera de llevarla adelante, que es a través de la megaminería, que es resistida por los mismos movimientos ecologistas que abonan la teoría de que hay que terminar con el consumo de combustibles fósiles. Así que la disyuntiva es clara: o combustibles fósiles o megaminería. No hay otra. La realidad es que no hay otra cosa.
¿Vos ves en el horizonte revueltas o tensiones sociales a propósito de las dificultades para acceder a la energía, todo este tema del encarecimiento de la energía en Europa y otros fenómenos que estamos viendo? Yo creo que depende bastante de la habilidad de los gobiernos para poner los pies en la tierra. Por ejemplo, hoy mismo en Europa el precio de la energía está subiendo tremendamente. Para un país sin inflación como España, que el precio de la energía eléctrica suba 50% en 6 meses es realmente un golpe durísimo. Y esta suba obedece a dos razones fundamentales. Primero, el precio de los combustibles fósiles que están subiendo aceleradamente, y esto está ocurriendo a favor del desaliento a las inversiones en materias hidrocarburíferas que está habiendo en el mundo. Segundo factor que impulsa la suba de de la energía la constituye los costos de desarrollo de las energías renovables, que son fuertemente subsidiadas y que le imponen grandes costos a los sistemas energéticos. La sumatoria de estos dos factores está haciendo que los precios de la energía sean intolerables para las clases trabajadoras en Europa, en España, en el Reino Unido, donde usted quiera. Es una discusión que está en debate en este momento. Si eso no se resuelve, va a haber problemas sociales, claramente. Depende de la capacidad de los gobiernos para atender el problema. Las petroleras van a hacer lo mismo que hizo el hombre desde el comienzo de los tiempos, que es adaptarse a los cambios. Entonces las petroleras están en este momento comenzando a mirar, a interesarse, a invertir en proyectos de energías verdes. Pero el negocio fundamental, la razón de ser de ella, sigue siendo y seguirá siendo la producción de hidrocarburos. De hecho, en este momento están ganando tanto dinero como hacía muchos años que no ganaban, a favor de los grandes precios de la energía combustible, de los combustibles, de la energía fósil. Y ese aumento de precios de los combustibles y de la energía fósil se debe al desaliento de parte de los gobiernos. Hay un hecho que es sintomático. El presidente Biden en Estados Unidos prohibió la construcción de un oleoducto que venía de Canadá que iba a alimentar de petróleo a Estados Unidos, aumentando la oferta y por lo tanto bajando los precios de los combustibles. Un mes después de hacer eso, públicamente, el gobierno de los Estados Unidos saca una nota pidiéndole a la OPEP que abra las canillas para que para que aumente la oferta de petróleo y los precios bajen. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos razonar de esa manera? Es imposible. Bueno, es lo que está ocurriendo. Son víctimas de sus propias malas decisiones. La transición va a ocurrir, debe ocurrir y va a ocurrir. Pero la velocidad no la imponen los políticos, la velocidad la impone la realidad. Y muchas veces los políticos tienen poco que ver con la realidad. José Luis, encantador diálogo y sobre todo nos vamos a felicitar mutuamente porque hemos estado hablando como una media hora y no hemos hablado de China. Entonces, ¿no? José Luis Ureda, muchísimas gracias por este repaso por este medio siglo de historia prácticamente desde Afganistán hasta estos talibanes 4.0 de hoy y la transición energética. Gracias, Daniel. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Daniel.